Martes 30 de abril, lección número 5, fe contra todo pronóstico. El texto para memorizar dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, para no pecar contra ti, es decir, para no desobedecerla. Eso está en el Salmo de la Ley, Salmo 119, versículo 11. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ilumine, por favor, y danos humildad de reconocer que somos pecadores y de buscar tu rostro como los antiguos lo hicieron, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, martes, iluminado por el Espíritu. Hemos hablado a principios de semana de cuáles fueron las razones que Martín Lutero clavó las 95 tesis. Una de ellas fue la venta de reliquias y otra entre las 95, la venta de indulgencia. Y ustedes saben, según la historia, que uno de los medios de enriquecimiento de la Iglesia Católica era la venta de indulgencias, es decir, perdones de pecado. La idea de que una persona pueda comprar con dinero el perdón de pecados, ya sean cometidos en el pasado o en el presente o por cometer en el futuro, no solo es contraria a la palabra de Dios, sino que es absolutamente contraria a las enseñanzas cardinales de la palabra. Y esa práctica era nada menos que blasfema contra la sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón de pecados. Y uno de los desatinos de vender tales indulgencias es que los que las vendían no vivían una vida mejor que aquellos pecadores a quienes se la vendía. Por el año 1450, Thomas Gascoigne, rector de la Universidad de Oxford, se quejó de los vendedores de indulgencias de aquellos tiempos y de los abusos que los acompañaban a la práctica. Decía que los vendedores de indulgencias vagaban por la comarca y emitían una carta de perdón de pecados si por ella recibían como pago 2 peniques, algunas veces por un vaso de cerveza, por el uso de una prostituta o por algún placer carnal. Así que fue la venta de indulgencias y los abusos con que se acompañaban lo que provocó que Martín Lutero comenzara lo que se conoce como la Reforma Protestante. Lo sucedido en esta reforma es una historia muy interesante, porque con el fin de levantar fondos para la reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, el Papa hizo una campaña especial para vender indulgencias. Empleó a varios vendedores que ejercían fuerte presión para hacer sus ventas en los diferentes países enviados como vendedores. La persona elegida para vender indulgencias en Alemania fue Juan Texel. Él había sido convicto por adulterio y conducta deshonesta en Innsbruck, en donde sus vicios casi le cuestan la vida. Entonces el emperador Maximiliano había ordenado su muerte, pero el elector Federico consiguió que le perdonara la vida. Usted encuentra eso en el libro Historia de la Reforma,
en la página 70. Era conocido como un hombre de conducta baja, pero muy hábil como charlatán para levantar fondos, de manera que fue empleado por el Papa de turno. Oiga lo que dice un testigo ocular cuando Texel entraba a una ciudad alemana a vender indulgencias. Él decía: cuando el vendedor de indulgencias se acercaba al pueblo, llevaba el documento oficial del Papa delante de él en un pendón de oro y terciopelo. Todos los sacerdotes y monjes, el concilio del pueblo, los rectores de colegios, sus estudiantes y todo hombre o mujer salían a recibir a Texel con estandartes, velas y cánticos, formando una gran procesión. Luego, cuenta el testigo ocular, con las campanas repicando y los órganos tocando, se le acompañaba hasta la puerta de la iglesia principal. Se colocaba una cruz roja en medio de la iglesia y se ponía allí el estandarte papal. Cualquiera podría imaginarse que se estaba recibiendo al mismo Dios. Al frente de la cruz se colocaba un gran baúl de hierro para recibir el dinero, y luego la gente era convencida de varias formas, ya sea por sermones, por himnos, por procesiones y por boletines, para que compraran indulgencias. Eso está en el libro Herejías de Roma, página 84. Entonces, amigos, Texel predicaba que las indulgencias eran el regalo más precioso de Dios, y tan grande era su deseo de venderlas que declaró que por virtud de sus certificados de perdón, todo pecado que quisiera cometer el comprador, si así lo deseaba, le sería perdonado, y que ni siquiera había necesidad de arrepentirse, según el libro Historia de la Reforma, página 71. Se ha dicho que llevaba consigo Texel una pintura del diablo, atormentando las almas de los hombres en el purgatorio. Repetía frecuentemente las palabras que aparecían en la caja de hierro que portaba, y decía: tan pronto como su dinero suena en el fondo de la caja, el alma atormentada en el purgatorio vuela. Otra traducción dice: tan pronto como su dinero canta, el alma del purgatorio salta. Por este motivo, el rico daba grandes contribuciones, donativos, y el pobre campesino vendía todo lo que tenía para ayudar a los suyos a salir del purgatorio o para pagar sus propios pecados. De ahí que Martín Lutero, cansado de esos abusos producto del oscurantismo de la época, Martín Lutero clavó sus 95 tesis sobre la puerta gruesa del castillo de Wittenberg en Alemania. 95 declaraciones en contra de la venta de indulgencias, como la número 72, que hace una declaración contra la afirmación de Texel de que tan pronto como el dinero cae, el alma salta del purgatorio. Así que Martín Lutero, aunque todavía era un sacerdote del romanismo, se opuso a la venta de indulgencias. Y cuando Texel se enteró de esto, su cara enrojeció de ira y proclamó las más terribles maldiciones desde el púlpito, e hizo que se hicieran fogatas en las plazas públicas, y declaró que había recibido órdenes del Papa
para quemar a todo hereje que tratara de oponerse a sus altamente santas indulgencias. Eso fue lo que provocó que Martín Lutero, al encontrar una Biblia encadenada en latín en la iglesia, comenzó a estudiarla, y de ahí surge como el gran despertar del siglo XVI de la Reforma Protestante. ¿Protestar qué? Protestando el abuso de la interpretación de la Biblia de una forma unilateral y no darle al Espíritu Santo la facultad de él mismo interpretar lo que inspiró. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo? Las Sagradas Escrituras. Y por eso Lutero tradujo la Biblia al alemán, y fue una profusa producción de Biblias, y el mundo fue lleno del conocimiento de las palabras y de la palabra de Dios, y la gente cambiaba, porque hay un gran misterio en la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, ella me está leyendo a mí. ¿Usted no sabía eso? Los ojos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, cuando yo leo la Biblia, ella me está leyendo a mí y me está diciendo dónde estoy mal. Por eso que la lección de hoy martes dice, iluminado por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no fue un grupo de hombres que se pusieron de acuerdo para escribirla, no. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, en el año 1445 a.C. Y el último que completó el libro fue Juan, y lo escribió en el año 100. Es decir, estamos hablando de que la Biblia tiene 1600 años, que fue escrita por 40 hombres de diferentes generaciones, desde Moisés hasta Juan, que escribió Apocalipsis, ahí desde el año 1445 al año 100 después de Cristo. Estamos hablando de 1500 a 1600 años de inspiración por 40 hombres, que muchos de ellos no se conocieron, porque Juan no conoció a Moisés, Esdras no conoció al profeta Samuel, Malaquías no conoció a David, el profeta David, y así sucesivamente. El mismo Pablo no conoció a Jesús, lo vio en visión camino a Damasco en la persecución, que fue derribado del caballo, y fue un caballo, no fue un camello, no fue un caballo, porque le estaba persiguiendo. Pero lo que vemos dice que la profecía no fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres no van a escribir un libro contra su naturaleza. Para que se haya escrito un libro contra la naturaleza humana, tenía que venir del cielo el Espíritu Santo para inspirar ciertos hombres en diferentes generaciones, para cada uno de ellos ir completando el canon o la regla de interpretación bíblica, porque la Biblia tiene su propio intérprete. No es Ramón Romero ni es el pastor fulano, es el Espíritu Santo que enseña la Biblia, porque la Biblia se enseña a ella misma. Pregúntele cuál es el día del Señor, no al pastor, no, a la Biblia, y ella le va a decir cuál es el día del Señor. Te va a decir que no es el domingo, sino que es el sábado, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que queremos indicar en esta serie de estudios. Pidámosle a Dios que nos ilumine para interpretar correctamente este libro sagrado, que ha tomado alrededor de 1500 o 1600 años para completar esos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, todos relacionados como palabra de Dios. Se nos fue el tiempo. Para mañana, miércoles 1 de mayo, solo Cristo, solo gracia. Dios nos bendiga.